Ay. Bueno, este va a ser el último video. Digamos que al inicio de absolutamente todo esto era una catástrofe muy grande para mí y mucho más que eso, las cosas eran muy difíciles. Primero que nada, buenas noches. No encontré los audífonos, así que el primer video pues expiró. Hay mucha bulla externa de la calle. Bueno, al inicio todo esto era muy catastrófico para mí porque abarcaba muchos puntos de la vida que no podía controlar. Eh, Ahora me tocó abarcar uno más grande, ¿no? Que fue que a pesar de que digo que no puedo comprender las cosas de la tierra o cosas que eran normales ya no las eran para mí, como el que tener una pareja, casarse, ¿no? O convivir, hablar con personas, todo ese dilema que era muy conflictivo para mí en un punto muy horrible, muy estresante, ¿no? Dibujemos la situación y todo era muy, no hay palabra creo, tormentoso tal vez, ¿no? Ya decidí quedarme en la tierra, decidí que las cosas son transformables y que aún puede haber un 1% y si no lo hay, tener que ser ese 1% donde sea que es, porque es lo que hay y el tiempo no espera y mientras tal vez yo esté deprimiéndome, la vida va a seguir su curso, ¿no? La naturaleza en especial. Y ver cómo me descuidé y todas las cosas que pasaron me deprimió bastante. Y puedo ver que hay un progreso muy grande en todo ese tiempo que pasó y yo decía, ¿no? El primer chispazo primitivo, ¿no? Bonito que fue, porque cuando me dolió mucho la cabeza dije, ¿cuál es el punto de esto? Y me ponía a recordar cuando era niña y no sabía nada, solo observaba. Y ya y todo desaparecía y estaba ahí, en el presente, ¿no? Así empezó esa parte alterna que me ayudó a sobrellevar las cosas. Era 2020, las cosas estaban muy complicadas y digamos que la parte difícil de la adolescencia y los cambios y todo fue una etapa muy molesta y hubieron varias cosas que alteraron que yo no pude sobrellevarlas, no me pude adaptar y me temblaba la cara, los ojos, no podía hablar con las personas, sentía pánico, me empezaba a volver una persona muy, no lo sé, aún tengo un poco de ciertos problemas que sé que no están bien, no voy a ser tan específica porque aún hay cosas de las que hay un silencio que no me deja hablar y no me siento muy cómoda, pero lo que quería grabar era para que quede una prueba de una existencia, de que sé que me estoy quedando y que hubo un antes y que hubo un progreso. No que sea una parte frustrante, para ya cerrar esto, para cerrar este bucle malvado y egoísta de mi parte conmigo misma, ¿no? De no voy a tender mi cama hoy porque la voy a extender mañana. Es una metáfora que digamos que me pasaba mucho y hacía que yo malogre mi vida y haga una vida muy sedentaria, ¿no? Como de qué sirve estudiar si las personas son malas y cualquier carrera que tomes va a ser esto, ¿no? O de qué sirve, no sé, socializar con las personas si las personas mienten, o de qué sirve esto y esa típica persona que daña porque fue dañada o desconfía porque una persona le hizo y no tiene perdón en su corazón y tiene un corazón muy ofendible, ¿no? Y no hay dirección en su voluntad. Entonces, tengo que aprender a caminar con certeza, ¿no? Y algo que he intentado en estos años, cuando sentía que todo era falso y no tenía absolutamente nada. Y pues ahí empezaba, ¿no? Todo el problema, la nada y el querer ser aceptados, amados, el dilema humano. Un dilema muy humano que no cabe en un corazón, ¿no? Bueno, más que en el corazón, en el entendimiento, cómo no podemos entender las cosas. Entonces, ay, me disocio.
en todo ese estrés y dilema, no recuerdo qué iba a decir, pero a lo que venía era que el tiempo va a seguir pasando y yo ya no me puedo quedar quieta. Tengo que aceptar que las personas se casan, que procrean, que hay personas que sí se aman y que a pesar de que las personas haya por una parte personas que opinan muy feo, de formas despectivas o de formas tan enfermas, totalmente no normales, critican a personas que están haciendo bien las cosas, no significa que no valga la pena hacerlas. Es como cuando te ríes de un chiste que no da risa y alguien dice, no sé, no dio risa, no tienes por qué. Cuando alguien dice que el arte no es arte porque no le gustó o que algo no vale la pena porque a esa persona no le gustó, sabiendo que somos diversos y que el ser diferentes nos hace especiales, ¿no? Y aunque no queramos, hay un lugar en el mundo. Y cuando sientes que no encajas, piensas que no has encontrado tu lugar en el mundo, pero nunca lo vas a encontrar porque las cosas cambian. Y tienes que aprender a viajar, aprender a moverte, aprender a lo que estás haciendo, porque somos seres finitos, ¿no? Entiendo todo eso, pero hay cosas que duelen que de verdad que tú ves y dices, no entiendo. Es como cuando yo, en mi etapa de los 13 a los, bueno, de los 12 y medio a los 14, odiaba absolutamente todo. Ahí empezó, creo, mi mayor problema, ¿no? Primero, llenarme tanto de odio, luego de desesperanza. Las parejas, las relaciones, los conceptos sobre el cuerpo, sobre la cultura, el gentilicio, las historias, cómo cada cosa no abarcaba y no importaba, y cómo el hecho de no tener una banda favorita, un color favorito, no seguir a alguien, o el hecho de no tener cercanía con algún pariente o algo, como de alguna manera te separas, ¿no? O sea, como te vas separando y te dejas ahí. Entonces, no puedes porque no hay nada sólido y cuando no hay nada sólido tienes que crear algo, ¿no? Y trataba de crear recuerdos y para mí todo era preciado, ¿no? Caminar, ver una planta, algo. Los árboles se convirtieron en mi mayor signo de vida por el tronco, porque representaba la piel, las venas, ¿no? Y la dendrocronología, que es el ciclo del árbol, que es un circulito y todo. Como le hemos significado las cosas para que sea nuestra razón. Pero decía, no, seguro es algo psicológico, seguro es algo hormonal, seguro es algo que está... Y rechazaba la naturaleza a toda costa, diciendo, ahorita me río porque es una sensación y un nervio estar reaccionando, o sea, como si fuéramos un robot y solo un pedazo de piel y huesos, con hormonas, como un reflejo, solo un reflejo, fue un reflejo, sonreí por reflejo, digamos, ¿no? Como cuando un animal muere, ¿no? Y por memoria muscular se mueve todo, ¿no? Algo así, no me permitía ni siquiera reír. Cuando veía algo, cuando veía que dos personas sí se abrazaban, no se querían, no. Cuando yo hacía algo me sentía mal porque decía, eso no es real. Y así poco a poco fui dejando de pisar la tierra, deprimiéndome bastante y dejando de creer en todo, ¿no? El destino no era destino, solo era la regla de tres y circunstancias que podrían ser coincidencia porque existen, ¿no? Y nada era serendípico, mágico. Todo era muy desanimoso, molesto, repetitivo, nada nuevo. Todas las personas eran iguales en mi concepto, ¿no? Y sentía esa desesperanza y los prejuicios vinieron y reconozco todo eso, ¿no? Obviamente que en el proceso quise ser una persona normal e intenté encajar, no decía como los callados son así, los antipáticos son así, los extrovertidos son así. Entonces yo no lleno el completo de los extrovertidos porque a veces soy muy callada, pero tampoco encajo con los callados porque a veces hablo demasiado y a veces puedo ser un poco molesta en ese aspecto para las personas que no les gusta que las personas que hablan mucho, ¿no? Y me empecé a limitar y a encerrar en un no pertenezco porque no soy un 100%, tienes que ser un 100% y me encerraba, me aislaba y me volvía a aislar una y otra vez. Hasta que pues empezaron las cosas físicas y mi cabello engrosó, mi tono de piel pues me empezó a salir eso, no me recuerdo cómo se llama por el azúcar, mucho consumo de azúcar, manchas negras,
estaba mal. Aún tengo muchas ojeras en la cámara, no se ve porque pues, hay mucha mala calidad, pero hace poco pasé una etapa donde mi cara estaba llenecita de granitos por todo lado, mis labios estaban rotos, tenía muchas ojeras. Trilomanía, si no me equivoco, se llama, que es pues, arrancarte el cabello y cosas que no son bonitas ni buenas de pasar, ¿no? No duermo mucho y había momentos en pandemia donde de verdad yo digo, wow. Y sé que no hay prueba de eso porque pues tal vez yo no lo puedo hablar porque son cosas que para mí son muy fuertes. Tal vez para un mundo tan caótico las cosas mías sean muy leves. Pero para mí ahorita son muy dolorosas. Entonces, entre toda esa aflicción solo quiero que quede una prueba de lo que fui y de lo que pasé, de lo que superé y de lo que aprendí. Y es eso, ¿no? Que decidí quedarme. Me da miedo adaptarme, lo admito. Me da mucho miedo adaptarme. Saber que una vida ordinaria no es solo una vida de baja economía, eso no, o de alta economía, o de media economía. No abarca porque somos millones de personas y hay muchas circunstancias. Pero es muy difícil seguir mirando aquí cuando hay demasiadas pantallas, por así decirlo. Y no me refiero solo a la tecnología y al celular, sino me refiero a cada persona y a cada ser humano que pueda haber. Y mi conclusión no es que estoy loca, porque varias veces sí me sentí muy mal por expresarme, ¿no? Me da mucho miedo porque no entiendo las enfermedades, son las mentales sobre todo, es muy difícil de aceptar. Como cualquier cosa, ¿no? En la vida todo es difícil de aceptar. Pero a lo que me quiero referir es que entre todo eso, me volví a olvidar lo que iba a decir. Ay, estoy muy ansiosa ahorita porque siempre me he culpado por muchas cosas. Por mi color de piel, por mi color de ojos, por mi color de cabello, de labios, de manos, por no tener esta parte de la parte que yo quisiera. Típicos complejos, ¿no? O comunes complejos. Por mi peso. Y tal vez son cosas muy externas, pero afectan demasiado. Porque mm, Prosiguiendo con lo que yo estaba diciendo era que todos los prejuicios, no pisar la tierra y todas esas cosas, ¿no? Em, no podía adaptarme y aún se me es muy difícil porque quiero rechazar todo, no quiero encajar, pero a la vez obviamente que lo deseo, pero no de esa forma de encajar. Es como cuando dices que algo es cliché, pero solo lo dices por prejuicio. Se me acaban de dormirse las dos piernas. Paré muy rato sentado. Ay, yo evitando ese tema, que ahorita siento mis huesos y como si mi cuerpo fuera gelatina. Bueno, es una sensación muy incómoda. Bueno, estoy ahí, yo sé que se me va a pasar. Bueno, em, todo eso, ¿no? Y quería ese recuerdo, no como un recuerdo malo, o como un recordar de, yo vine de aquí, ¿no? Sino para no olvidar ese sentido de vida y esa perspectiva de saber que yo sabía o de saber que yo interpretaba de otra forma la vida, ¿no? Y que digamos las decisiones que llegue a tomar que para mí sean normales, no afecten en mí, no sea no pinte ese cuadro porque para todas las personas se han aburrido los cuadros. No canté porque me da miedo que a alguien no le parezca perfecta mi voz. O no dije lo que tenía que decir porque tal vez luego iba a criticar mi propia opinión. Entonces, aceptar que todo eso que aprendí y que no se me olvida cuando estoy triste y aceptar que puede pasar eso, creo que es muy bueno, ¿no? Y al igual que tenemos un diario mental,
guardado de todas las cosas malas y cada cierto tiempo lo recordamos ahí es como que, toma, ¿no? Yo creo que también deberíamos, y voy a hacerlo, voy a tratar de escribir y recordar todo de forma más precisa, no positiva, sino realista. Y lo realista a veces es muy positivo, pero digo que es realista lo positivo para que no sea solo una idea metafórica o muy abstracta, sino para que sea algo concreto, algo escrito en papel que yo pueda leer y volver a recordar, ¿no? Y que sea mi recordatorio de cosas positivas. Como repetí hace un momento, hay muchas cosas mentales que no puedo entender y que tampoco entiendo mucho la naturaleza. Y voy a ser más específica en este punto. Cuando yo odiaba las cosas, como recalqué hace un momento, yo odiaba a todas las personas y los conceptos morales de varones a mujeres y de mujeres a varones y de valores. Hay muchas cosas muy tristes. Entre ellas, obviamente, la más común que son las cosas de reproducción, por así decirlo, las cuales pues se cortó el video. Es muy triste porque cada cosa solo tiene un valor que tú le das, ¿no? Entonces, también cada cosa que tú recuerdas tiene ese valor de sentimiento que tú le diste, porque al final, cuando tú mueres, pues no hay nada de lo material que tuviste. Eso es algo obvio, ¿no? No significa que por ello no vas a trabajar, porque sabemos lo real, que sí, pues que las cosas materiales también te dan cierta oportunidad para que tú puedas tener una experiencia de tipo viajar, ¿no? No necesitas la millonada para viajar, pero un vehículo, puede ser una bicicleta, alimentos, cosas básicas de primera necesidad, claro que sí las necesitas. Entonces, no ser muy extremista con las cosas. Recordar el por qué, mis mayores complejos, el por qué no quiero tener, bueno, el por qué pensé y me desesperancé de tener una familia, de poder encontrar una pareja, de tener una carrera, una profesión, de los conceptos mentales, los roles que cumplen las personas y como yo no estoy cumpliendo el mío. Si tienen la oportunidad, sean unos buenos padres. Si tienen la oportunidad, sean unos buenos hermanos mayores. Si tienen la oportunidad, buenos hermanos del medio, buenos hermanos menores. Y por ende con sus demás cosas. No me gusta que me escuchen porque siento que eso es algo muy privado porque es como ya mi desenlace de esta. No sé que voy a sufrir y sé que van a pasar muchas más cosas adelante. Sin embargo, es muy bueno advertir y es muy bueno conocer para poder tomar buenas decisiones. Para poder ser una persona correcta y justa tienes que saber qué es bueno y malo, no solo lo bueno. Entonces, creo que mi celular solo graba 1 minuto, se vuelve a cortar. Es muy difícil todo ahorita. Pero bueno, con esto ya termino y finalizo. Que sean las decisiones que tomes van a seguir siendo difíciles y que tienes que saber que vas a ser muy feliz, pero vas a llorar luego y vas a llorar mucho. Luego tal vez te molestes, te pongas triste porque las emociones cambian. Entonces el mundo es difícil y la vida golpea fuerte. No va a haber cosas que entiendas un 100%, pero va a haber cosas que te van a hacer entenderlo todo por un segundo y luego lo vas a olvidar. Es como cuando ves algo que no concuerda en tu cerebro, que digamos catalogas de paranormal o, bueno, no voy a hacer así porque sí sabemos que sí, ¿no? Pero catalogas de paranormal y luego como que le tratas de encontrar una explicación como que, este sonido porque se cayó esto y no sé, ya, ¿entienden? O el simple hecho de que veas como una flor se abra en vivo y en directo. Y es como, ¿por qué la planta se movió? Las plantas no, sí se mueven, solo que tú no te quedaste observando, ¿no? O como las nubes se mueven. Hay gente que tal vez piensa que las nubes son estáticas, pero las nubes están en movimiento, ¿no? Pero verlo, quedarte quieto viéndolo, que una nube te pase por encima, es como, no lo entiendes, es como una nube. No, nunca olvides lo que sentiste. Primera regla de vida.
porque somos sensaciones, somos sentidos, tenemos sentidos, somos humanos. No desprecies las cosas y no escuches todos los prejuicios, porque esas personas son personas, pues, todos podemos insultar, todos tenemos boca, todos podemos golpear, Hay un punto donde todos estamos en las mismas circunstancias, sea por ser el defecto que tengas, o la enfermedad, o alguna parte que no, que parezca muy distinta al resto, podemos tener las mismas circunstancias, porque no decidimos de dónde vinimos, pero sí sé a dónde vamos y dónde vamos a terminar. Y obviamente que en el desenlace existen los accidentes y las demás cosas que no podemos explicar, pero están ahí y hay un pequeño balance. Y lo malo es necesario, lo bueno también. Pero es muy injusto. Es injusto, duele mucho, duele demasiado. Pero la vida es eso. Ya lo expliqué como 40 veces, ¿no? O sea, no es como una cosa que se defina. Es una cosa que es porque existe. Entonces cambia y se transforma y tiene billones de posibilidades porque pues hay muchas circunstancias y millones de perspectivas. Entonces,